Chao pueblo y bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Joshua y el día de hoy quiero hablar exactamente de esta crisis que está pasando la Juventus. ¿Cómo podemos salir de ella? ¿Cómo llegamos a la crisis en la que estamos? Y quizás cuál podría ser el plan de la Juventus para tratar de por fin dejar este bucle de situaciones críticas en las cuales nos encontramos una y otra temporada. Antes de entrar de lleno al argumento, obviamente me gustaría pedirles que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tenemos esta meta de superar los 6.500 suscriptores en el canal y su apoyo es fundamental, así que muchísimas gracias. Y bueno chicos, ya para entrar de lleno, y obviamente aquí voy a tocar tópicos que seguramente no van a ser muy cómodos, que seguramente voy a encontrar gente que no esté de acuerdo conmigo, pero de eso se trata. Expongo mi opinión, mi modo de pensar, mi quizás estrategia, proposición sobre cómo la Juventus podría salir adelante con esto. Y les pido a ustedes que en los comentarios pues me den la suya también. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo con lo otro? ¿No están de acuerdo con nada? ¿Están de acuerdo con todo? Etcétera, etcétera. Pero ese diálogo que podemos entablar pues no solamente es importante para que nosotros, entre nosotros, hagamos catarsis, pero quizás algo fluya de ahí que pueda servirle a la misma Juventus. Y para dar un resumen, ¿no?, de la situación, porque yo creo que es importante mantener en contexto todo lo que está pasando. Y la verdad es que en las últimas 5 temporadas, la Juventus ha pasado por 4 directivas diferentes y 3 entrenadores diferentes. Estoy obviamente obviando a Montero, quien estuvo solo 2 partidos en el banquillo, pero ese facto, eso es un hecho que realmente pues llama muchísimo la atención, ¿no? Que en 5 temporadas habíamos tenido 4 directivas diferentes y 3 entrenadores diferentes. Yo creo que llama muchísimo la atención. Y todo eso pudimos coleccionar únicamente un trofeo, una Copa Italia, hace ya 2 años y medio, lo cual pues podemos decir que es definitivamente un fracaso. En 5 temporadas hemos logrado un fracaso, que es solamente una Copa Italia. Sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir, gran parte de esas 5 temporadas hubo factores externos que nos condicionaron. Eso es totalmente cierto. Hubo situaciones que nos pusieron en una posición incómoda, negativa, digamos, financieramente hablando en cuanto a las copas europeas. Todo eso es absolutamente cierto y es parte de la situación en la que nos encontramos. Porque lamentablemente en esta Juventus, en la Juventus de ahora, las emergencias se han vuelto rutinarias. Y eso es un grave problema, porque para quienes llevan viendo este fútbol, llevan viendo el calcio, la Serie A por muchos años, había un equipo en el cual eso era normal, en el cual se veía constantemente, el cual gastaba muchísimo dinero tirado a la basura, nunca lograban ganar nada, cambiaban de entrenador una tras otra vez sin poder ganar y salir adelante hasta que por fin le dieron la victoria por cuestión de tabolino, ¿no? La famosa victoria de cartón, que es el Inter. Por eso se le llamaba la Pazza Inter, el Inter loco, sí, la Inter loca, porque las emergencias eran rutinarias ahí. Y lamentablemente por los giros que da la vida, por la situación después de los 9 años de victorias consecutivas, por la situación y los contextos externos, y aquí duele admitirlo, lo sé que no les va a gustar que yo lo diga y a mí no me gusta decirlo, me viene casi náuseas al decirlo, pero nos hemos vuelto la pazza Juve y esto es un grave problema porque ha llevado a errores técnicos y económicos con una plantilla muy cara e inadecuada, porque a causa de la falta de proyección a largo plazo, te encuentras año tras año tras año con una plantilla inadecuada, una plantilla que no fue hecha para el entrenador que tienes en ese momento, una plantilla que viene reciclándose de problemas año tras año tras año, una plantilla la cual inevitablemente por cuestiones económicas tuviste que pegar, tuviste que sacrificar piezas, no por el bien deportivo y técnico del grupo, sino por la necesidad de sobrevivir económicamente para tratar de salir adelante. Y esos sacrificios también los hicimos con la Next que sí, está bien, parte de la Next era también para eso, para fomentar la creación de jugadores importantes, pero también para sacar algún provecho económico de ello. Lamentablemente, en el balance hoy en día se ha sacado más provecho económico que provecho deportivo.
Y el gran problema de eso, que yo, como saben, digo, si no estás a la altura de la Juventus, puedes ir y ser vendido como una next gen, como uno de los jóvenes y sacar una buena carrera, con tal de que sea bien aprovechado por la Juventus, bien venga. Lamentablemente esos ingresos fueron invertidos en quienes hoy en día pues se han convertido en fracasos. Yo creo que lo que podemos ver, ¿no? De la forma, los ejemplos más evidentes fue, vendimos a Zule, traemos a Nico González, nos sirvió, Nico va para afuera después de un año. Hemos vendido también a mediocampistas como Nicolás Cavilla, Rovella, etcétera, para traer a alguien como Coop Miners, que llevamos ya 2 años esperando a que renazca este jugador. Como ese hay varias ejemplos de la situación. La cuestión es que si tú vendías a estos jugadores, que yo no estoy diciendo que Zule es el nuevo gran jugador del mundo, o que Nicolás y Cavilla, Robella son los nuevos Pirlos, porque mi punto de vista no lo son, pero si los vendiste, la idea era para reinvertir en jugadores de largo plazo, de proyecto, de importantes, pero con este constante cambio, con este ciclo excesivo de normalizar las emergencias, porque tenemos siempre emergencias, vas y empiezas a que esas reinversiones se vuelvan en fracasos, porque también ha llevado a que nadie sea responsable de sus decisiones. Y todos se pueden esconder en que las decisiones fueron del anterior. ¿A qué me refiero con esto? Llega Juntoli, se encuentra Allegri, la decisión de tener a Allegri ahí en el banquillo y los jugadores que tenemos fueron del director deportivo pasado y de la gerencia pasada. Entonces sacamos a Allegri, sacamos un pocotón de jugadores, metemos a Motta, metemos un pocotón de jugadores, se va Juntoli, la directiva cambia otra vez, llega como Lee y borrón y cuenta nueva. Esos no son las elecciones de Comon Lee, el entrenador que estaba ahí se lo encontró, los jugadores no eran para este entrenador, sino que los trajo a la directiva pasada, empieza y vuelve a traer otro entrenador y así sucesivamente. Y esto ha sido algo que ha sucedido constantemente en estas últimas 5 temporadas, que es algo inhabitual para la Juventus, porque es un equipo que mantenía la continuidad del proyecto y renovaba ciertas piezas cuando ese proyecto empezaba a llegar a un punto ya que no podía más, cambiaba piezas dentro de la plantilla para darle continuidad al proyecto. Y eso se perdió no hace 5 temporadas, en mi punto de vista, eso se perdió hace 7, 8 temporadas, cuando ese último ciclo el último, digamos, año del primer ciclo de Allegri, se empezaba a ver que las piezas necesitaban renovación y se optó por otro camino, el cual todavía, creo yo, seguimos pagando el día de hoy, porque sin continuidad de directiva ni técnica y con el club puesto patas para arriba por las investigaciones, como les dije, la cuestión contexto extracampo también es importante. El club fue puesto en una posición imposible por las investigaciones judiciales de la justicia deportiva o por revoluciones, ¿no? Que en cada puesto ha constantemente llevado, no solamente en el banquillo, no solamente en la dirección del equipo, sino también en los masajistas fueron todos cambiados, en el J-Medical fue todo cambiado, el nutricionista fue todo cambiado, los entrenadores de porteros fueron todos cambiados, los preparadores físicos fueron todos cambiados, revolución año tras año tras año, pues que ha literalmente empobrecido y a manera muy sangrienta a veces un grupo de profesionales que a lo largo de los años habían representado la solidez del club que les decía. A veces más que los mismos directivos de importancia dentro de la Juve. Porque si ustedes van y buscan, todo el mundo habla de la Juve de Moggi. Sí, Moggi, Giraudo eran directores deportivos y gerentes sumamente importantes para la Juve. Pero si van un poquito más a fondo, los jugadores hablan del masajista, del médico del equipo, del nutricionista, del preparador físico, gente que dentro de la esfera Juve, si tú vas a Turín, son gente casi como mitos hoy en día. ¿Por qué? Porque eran esas personas que trabajaban detrás de cámaras, que no estaban a la luz, digamos, de la prensa, pero eran fundamentales. Y cuando tú vas revolución tras revolución cambiando esos puestos, pues primero, en los que llegan no tienen tiempo de afianzarse para poder crear ese legado y segundo, crea inconsistencias para los mismos jugadores
que un día tienen un nutricionista, para dar el ejemplo de nutricionista, y otro tienen otro, y así con todas las demás posiciones. Bajo este contexto, estamos en la actualidad de hoy, con una plantilla con errores y seguramente una plantilla no a la altura de la Juve que nosotros conocemos históricamente. Pero los jugadores no son todos tan malos como nosotros vemos y para tirar a la basura. Seguramente hay un par que no pertenecen en este club, no pertenecen en este grupo, pero no puede ser que nosotros veamos jugadores en partidos como el Como, con otros partidos que hemos visto durante esta temporada, que parecen haber olvidado a jugar al fútbol, haber olvidado marcar un balón, cosas básicas del fútbol, pasársela a su compañero, no meterse en problemas con ciertos juegos, o en términos de táctico o de modelo de juego, dejar espacios hiperabiertos, cosas que no se ven ni siquiera en cuestiones del amateur. Y ha pasado muy poco tiempo para juzgar a algunos de estos jugadores, porque nosotros también dentro de nuestra desesperación por estas 5 temporadas hemos sacado archivos expiatorios de forma insensata en mi punto de vista, ilógica, tirándole muchísimo hate a jugadores que literalmente llevan en el club 1, 2, 3 meses, jugadores que apenas han visto el campo de juego, como David Openda Zegrova. Hay gente que dice que Openda fue la operación más balurda, más terrible que ha tenido la Juve en los últimos años, cuando quizás ha jugado 2 partidos, 3 partidos. Me sorprendería si su minutaje supera los 100, 150 minutos en total. Y lleva ya 3 meses y la gente ya lo bocha. David, el mismo David, acaba de llegar de otro campeonato completamente diferente, otro idioma completamente diferente, el equipo más importante de Italia, bajo el contexto que les acabo de decir, y nosotros, tifosi, por causa de nuestra desesperación, lo agarramos con él y le mandamos hate. La Juve, hoy en día, lo que necesitaría es estabilidad, porque las revoluciones como las que le acabo de decir, todas estas, año tras año, todos estos cambios, hasta ahora no han cambiado los resultados. Lo único constante que hemos visto en las revoluciones es que ha llevado a otra revolución. Lo vimos previo de Pirlo a Allegri, de Allegri a Motta, de Motta a Tudor y ahorita de Tudor a alguien más. Uno de los significados de la locura es hacer exactamente la misma cosa una y otra y otra y otra vez y esperar que el resultado sea diferente. Si nosotros estamos en este momento pidiendo otra revolución, nos esperamos que mágicamente de la noche a la mañana eso dé un resultado diferente al que hemos visto en las últimas 5 temporadas, porque la Juve está atrapada entre la necesidad de tener tiempo para construir y trabajar y la necesidad de ganar después de 5 años secos. Y es ahí donde nos encontramos nosotros tifosi en este momento, en esa desesperación que todas las revoluciones, todas las cosas que se han puesto en lugar en este momento no han dado fruto. Y nos vemos con esa desesperación, queremos que la directiva actúe de forma inmediata, que ruede una cabeza, la que sea, con tal de ver un cambio. Pero en realidad, los últimos 5 años nos han demostrado que rodar cabezas solo lleva más cabezas en el futuro. Tudor seguramente no es el indicado para un proyecto a largo plazo. Este video no es en defensa de Tudor, para nada. Ustedes saben cuánto lo he criticado yo públicamente en redes, pero también en nuestros directos. Pero cambiar al entrenador hoy en día, después de, oigan esto, solo 7, 8 meses desde la última vez que lo cambiamos, porque sí, parece que pasó hace mucho tiempo, pero Mota lo cambiamos hace 7, 8 meses y trajimos a Tudor. No sería, no sería correcto. Solo crearía más incertidumbre, solo crearía más desestabilización de la que hemos visto en el momento. Si el plan al final, como dicen fuentes confiables, es traer, digamos, un tapón para después en verano ir a alguien para crear un proyecto a largo plazo, en mi punto de vista no tiene sentido sustituir a un tapón Tudor con otro tapón, llámese el que tú quieras, Paladino, los que suenan por ahí. Eso no tiene sentido. Estamos de nuevo al significado de locura. Cambio, 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 hago lo mismo una y otra vez y espero tener otro resultado. ¿Por qué no arreglar la estabilidad societaria ahora?
mientras tienes a este tapón. No es un tapón excelente, se te filtra un poco de agua, pero es lo que tienes ahorita y te puedes concentrar en realmente enfocarte en arreglar esa desestabilidad societaria, poner estabilidad societaria, estabilidad de club, estabilidad gerencial, estabilidad de todas las funciones dentro del club. Ahora, con este tapón, para cuando llegue el verano, construir ese proyecto a largo plazo que tenga una base sólida de donde empezar y no las arenas movedizas que hemos continuado a fomentar en las últimas 5 temporadas, porque en esas arenas es donde hemos estado construyendo. De lejos parece que está todo estable. Cuando pisas, empiezas a hundirte. Y esa lo ha vivido Allegri, lo ha vivido Motta y lo ha vivido Tudor. Díganme ustedes qué piensan. ¿Les parece correcto bajo esta situación, basado en esta información que les doy, quizás una continuación, aunque sea dolorosa, aunque quiera decir que no pasamos a la ronda en Champions League, que no pasamos a los playoffs en Champions League, aunque quiera decir que quizás no calificamos a la Champions League el año que viene, pero mantener estabilidad en este momento, morder duro, sufrir ahora, que nos duela esta temporada, que sea una temporada de un fracaso de verdad, para en verano empezar a construir algo de una base sólida, proyecto de largo plazo, para empezar a ganar de verdad, tanto en Italia como en Europa. ¿No valdría la pena? Porque yo se los pongo así. Llegar de cuartos lugares apenas, año tras año, no es lo mismo que estar empatando partido tras partido y decirte a ti mismo que seguimos invictos. Los leo con mucha atención y les pido que por favor dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que este video llegue a muchísimos otros Juventini, para que ellos también nos den su opinión sobre esta situación y quizás dentro de la discusión en los comentarios podamos encontrar nosotros una solución para ayudar a nuestra amada Juve. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.